La lectura bíblica decía, o mejor dicho, dice, segunda de Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó la noticia de Jezreel de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Miren, hermano, no sé qué niño tenga más o menos 5 o 6 años de los que están aquí. Pero imagínense, en la casa de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, pero era nieto del rey. Primer nieto del rey, de su hijo grande, que iba a ser rey también. Imagínense qué privilegio tenía Mefiboset. Yo tengo un nieto de 2 años y pico. Y yo no sabía que eso era tan extraordinario. Yo me imagino, miren, la habitación de Mefiboset era una habitación de príncipe. Es más, él tenía juego de príncipe. Y Mefiboset era un niño tan especial que hasta tenía una mujer asignada solamente para que lo cuidara. Por lo tanto, todos los niños de Jerusalén querían ser ¿quién? Mefiboset. Pero un día, mis hermanos, Mefiboset estaba acostumbrado a ver todos los generales que entraban a la casa de su abuelo. Pero ese día, de repente, se abrió la puerta del palacio y viene un general con una noticia. Pero era una noticia devastadora. La noticia era que habían matado al papá de Mefiboset. Pero quizás Mefiboset a esa edad entristecerse tanto, porque cuando se mata el papá aún le queda ¿quién? El abuelo. Y los nietos a veces quieren tanto al abuelo. Por ejemplo, el nieto mío, cuando él no quiere comer, dice, si te la comes te voy a llevar pan de. Él me dice té. Si te la comes te voy a llevar pan de té. Y él se la come aunque no tenga hambre porque va para mi casa. Pero la noticia viene y no solamente dice que mataron a Jonatán, sino que también mataron al abuelo de Mefiboset. Mis hermanos, en ese tiempo cuando mataban al rey, lo regular, lo normal era que mataran a todos los descendientes del rey para que nadie mañana osara venir a reclamar por herencia el trono. Y esto lo sabía la mujer que cuidaba a Mefiboset. Por lo tanto, cuando llega la noticia, aquella muchacha no atiende a más nada, solamente que a salir corriendo con Mefiboset para ocultarlo de cualquier mala intención que haya de exterminar a la familia del rey. Y dice la Biblia que iba de una manera apresurada. Esta muchacha iba con tanta preocupación y con tanto deseo de ocultar al niño, que en una caminata chocó con algo y se fueron de cabeza y aquel niño quedó lisiado, quedó paralítico de los pies. Y no solamente, imagino que la parte dorsal, la cadera se dañó de manera tal que aquel niño a partir de ahí, dice la Biblia, que se arrastraba. Imagínense, hermano, lo terrible que pudo haber sido para un niño que tenía todo en la vida, venir ahora a caer a un niño que se arrastra. Y un niño que tenía la mejor comida, ahora no tiene nada. Y para colmo, aquella mujer no tenía ningún lugar donde llevar a ese niño que ella considerara que se podía salvar. Y lo llevó al lugar peor que podía haber en esa región. Dice ahora que en el libro 2 de Samuel capítulo 9. Ya David lo habían proclamado rey, pero David tenía muchos problemas. Y hasta que David no afianzó su reinado, David no se atrevió a hacer lo que el capítulo 9 dice. Dice que dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl en el cual yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, mi amigo? ¿Y saben qué dice alguien? Vamos a preguntar a uno.
a ese que sí debe saber si ha quedado alguien, porque nadie se imaginaba que quedaba algún pariente cercano de Saúl. Y es entonces cuando llaman, llámate a Siba, que Siba es el que cuida lo que ha quedado de la casa de Saúl. Él debe saber si ha quedado alguien. Así que cuando llaman a Siba, David le pregunta a Siba, Siba, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl en el cual yo pueda ejercer misericordia por amor a Jonatán? Y ahora viene, mis hermanos, la respuesta de Siba. Cuando Siba escucha esto, hermano, la amargura se apodera del corazón de Siba, porque Siba piensa que esto que le están preguntando es porque David quiere acabar con lo único que puede quedar de la casa de Saúl para que no ponga en riesgo su reinado. Pero él no puede mentir. Así que él le dice, oigan lo que él le dice en el versículo 3. Y el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a que yo haga misericordia de Dios. Y Siba le respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Pero David no le está preguntando a él por ninguna característica. Solamente le ha preguntado si ha habido alguien. Y él dice, sí, Señor, queda uno. Pero, Señor, no tengas temor de él. Ese no representa ningún riesgo para ti. Es un muchacho lisiado de los pies que apenas puede arrastrarse sobre su cuerpo. O sea, no es nadie al cual Israel pueda clamar para rey. Y dice David, ¿y dónde está? Dice, está, oigan bien, en la peor tierra, la tierra sin esperanza. Está en Lodebar, en la casa de Maquis. Mis hermanos, y allá entonces, imagínense esto, allá manda David al ejército a buscar a un joven que, mis hermanos, desde que comenzó a crecer, creció con el temor de que un día podían buscarlo para matarle. Mefibosé siempre se vivía escondiendo porque él sabía de dónde venía, sabía quién fuera su papá, quién había sido su abuelo y sabía que su vida podía estar en riesgo si llegaba a Israel un rey que quisiera exterminar la casa de Saúl. Por eso estaba en Lodebar escondido. Mis hermanos, y un día resulta que va llegando la caballería. El ejército del rey de Israel va llegando a la casa de Mefibosé. Y Mefibosé no puede hacer nada, no puede correr, no puede esconderse más, porque es un hombre lisiado. Y cuando, imagínense ustedes, cuando llegó el ejército a la puerta, ¿qué ustedes creen que pensó él? Yo me imagino que él pensó, ya llegó la mía. Llegó a lo que yo tanto le temía. Así que me imagino que se despide de su mujer, se despide de su hijito que tenía y se encomienda en las manos de Dios porque ya llegó. No fue un hombre que lo fue a buscar, hermano. Dice la Biblia que fue el ejército de David. Y cuando este hombre llega a la casa presidencial, dice, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, tranquilo, no tengas ningún temor, porque yo te he mandado a buscar no para hacerte daño, sino para ejercer sobre ti misericordia. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto no quisieran recibir de Dios hoy misericordia? Así que mis hermanos, David le dice, mira, no solamente que voy a ejercer sobre ti misericordia, sino que todo lo que era de tu abuelo, todo lo que pertenecía a Saúl, hoy se te va a entregar. Oiga, hermano, qué noticia. Y saben, yo no sé qué concepto tú tienes de ti. Yo no sé en qué lugar tú estás. Pero el concepto que tenía Mefibosé de él mismo, oigan bien, él le dice, pero Señor, ¿cómo tú vas a ejercer esta misericordia de un perro muerto como yo? Y dice David, no solamente que te voy a entregar todo, sino que a partir de hoy tú vas a comer en la mesa del rey. A partir de hoy tú vas a ser tratado como un hijo del rey. Y le dice a Siba, Siba, tú te encargarás con tus hijos y con tu siervo de trabajar la ropa, la casa, la tierra de Saúl.
y todo lo que produzca será para Mefibosé. Mis hermanos, y a partir de ese día, Mefibosé comenzó a comer en la casa de David. Y todas las personalidades que llegaban a la casa de David, cuando llegaba la hora de comer, allí sentado, porque de la cintura para arriba era un hombre. Él no servía para nada, pero sentado parecía un hombre completo. A partir de ese día estaba David, los hijos de David, y ahí estaba Mefibosé como un hijo de rey. ¿Y saben por qué? Porque había David ejercido misericordia. Y Dios hoy te está diciendo a ti que Él quiere ejercer misericordia contigo. Y que Él quiere sentarte a la mesa celestial contigo, junto con Jesús y junto con todos aquellos pueblos que Dios creó, mundos que Él creó que nunca pecaron. Y Él quiere presentarte como primicia santa aquel día cuando Él venga a recoger a aquellos que le han sido fiel. Muchas veces nosotros vemos desgracias en la vida, que nos preguntamos que por qué nos llegan a nosotros, pero no sabemos que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito y que dentro de todos los males que pueden llegar a nuestra vida, Dios tiene algo bueno detrás de ello. Miren, yo me bauticé en octubre del 86. Yo vivía en la Isabela de Puerto Plata, pero yo soy de un campo donde en ese tiempo no había luz, no había agua, no había nada. Y yo me bauticé en el año 86. Yo duré muchos años. Yo duré alrededor de 7 años que yo era un cristiano miembro de banco. Yo a nadie le hablaba de lo que yo era. Yo simplemente era adventista, pero no predicaba. Es más, ni a mis padres le predicaba. A nadie. Yo me bauticé en la Isabela, vine a estudiar a la ciudad. Y cuando aquí en Santo Domingo me casé, y un día, déjame ver qué hora es porque no quiero pasarme de las 12. 5 minutos, que en esos 5 minutos lo hago. Un día voy con mi esposa, vamos bajando para el campo, de donde yo soy, y cuando vamos bajando, esto me da duro a mí. Miren, cuando vamos bajando me encuentro con una prima. La prima viene con la barriga grande, embarazada, casi ya para dar a luz. Ella estaba esperando a ver si allá casi no entraban vehículos, porque eran caminos. Y ella está esperando para salir. Cuando la vemos, le decimos, Mariluz, ¿cómo tú estás? Ella dice, mire, yo voy al médico a chequearme. Ella estaba con la mamá. Nunca hemos predicado, nunca. Y ese día, era viernes, yo le digo, Mariluz, esta tarde nosotros vamos a ir a tu casa. Queremos hablarte de Dios. Primera vez. Eran como las 10 de la mañana. Llegamos a mi casa. Allá comenzó el campo, comenzó a llegar gente. El hecho es que nos entretuvimos mucho. Y llegó la noche y nos fuimos donde Mariluz. A la 1 de la mañana llegan a mi casa. Llegó mi tío llamando a mi papá, diciéndole que si yo puedo salir en mi camioneta a llevar a Mariluz al médico porque se ha puesto mala. Ellos vivían arriba. Yo escucho, me levanto y digo, pues miren, súbanla para yo encontrarnos en un lugar allá arriba. Le di el tiempo que yo entendía prudente. Cuando arranqué en la camioneta, yo tenía una camioneta de una cabina, y cuando llegué, ahí tenían a Mariluz en la tierra, tirada ahí, acostada, y la mamá con ella. El hecho es que la subieron a la camioneta. Pero mis hermanos, eso era una agonía terrible. Mariluz no podía estar ahí en la guagua. Y se movía, lloraba, y yo le dije, Mariluz, oye, yo te voy a poner este cassette. En ese tiempo se escuchaban cassette. Te voy a poner este cassette, solamente escucha lo que dice ese cassette. Yo puse ese cassette, las canciones de José Gómez. El hecho está, hermano, que eso se convirtió en una anestesia. A partir de ese momento, Mariluz nunca más se quejó.
Solamente decía de vez en cuando, ya estamos llegando. Era del campo a la provincia, a Puerto Plata, a la provincia. Así que cogimos como 35 minutos en llegar. Cuando llegamos, vienen los médicos, la agarran, la llevan a emergencia y como a las 3:30 de la mañana yo lo dejo ahí y me voy a la casa. Llego al campo, me acuesto. Más o menos a las 8 escucho gente hablando ahí en la cocina y una prima mía que baja de la ciudad. El hecho está que la prima mía baja con la noticia que Mariluz murió y también murió la criatura. Mis hermanos, eso me cayó ahí. Yo sentí que Mariluz se perdió porque yo nunca le prediqué. Yo nunca saqué un minuto para decirle que Cristo tenía un plan para ella. Y eso me comenzó a hacer daño en mi interior hasta que un día yo entendí que eso Dios me lo mandó como un mensaje, porque mi familia necesitaba saber que yo representaba a Jesús en la familia. Así que comencé a cambiar mi actitud. Comencé a predicarle a mi mamá, a predicarle a mi papá, a predicarle a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis primos. Mi papá nunca en su vida había ido a una iglesia. Mi papá solamente creía en la Virgen de Altagracia. Y déjenme decirle que si mi papá iba un día a salir, mi mamá tenía que montarse para preguntarle a esos santos si él podía ir. Y mi mamá, si el santo que invocaban era varón, hablaba como un hombre. Si era hembra, hablaba finito. Y mi mamá se bebía un brugal ahí en el altar. Y se fumaba un cigarro. Y cuando terminaba esa ceremonia, mi mamá ni olía cigarro ni olía alcohol. Y ahí yo crecí. Pero mis hermanos, el Señor comenzó, cada vez que teníamos oportunidad, nosotros íbamos solamente a predicarle. A hablarle del amor de Dios. Mi hermana, pastora pentecostal, mi hermana iba a decirle, ellos hacían la vela de la Altagracia el 21 de enero allá. Y el becerro más bonito era para eso. Y mi hermana iba y decía que ellos iban para el infierno. Que si ellos siguen en eso, iban para el infierno. Nosotros decíamos que Cristo le amaba y que solamente esperaba de ellos un cambio en su vida. Un día, mi mamá me llama y me dice, niño, tú no sabes que Augusto se arrepintió. Augusto es mi papá. Yo digo, ¿cómo así, mami? Dice, sí. Y yo dije, mami, pero nosotros vamos para allá. Hablé con mi esposa y nos fuimos al otro día. Cuando llegamos allá le preguntamos, papi, ¿qué pasó? Y él dijo, mira, no, yo sentí un dolor en el pecho. Y él fue a la habitación, se puso de espalda al altar y dijo, Dios, si es verdad que tú existes, yo quiero darle mi vida al corazón del niño, del Dios del niño, no al Dios de mi hermana que es pastora pentecostal, porque ese Dios la quería mandar para el infierno. Pero el Dios al que yo servía lo quería darle una oportunidad de vida. Y dice que ese día él se entregó al Señor. Quitamos todos los santos que tenían, desbaratamos el altar. Y 3 meses después, mi papá y mi mamá fueron bautizados. Varios sobrinos de los míos y primos también fueron bautizados. Un día mi papá viene a la capital a chequearse y él estaba afuera ahí en la galería cuando yo salgo, como a las 8:30, y a las 12 yo llego a la casa y todavía él estaba ahí esperando que yo llegara. Desde que yo llegué, se paró, fue al baño y de allá del baño me llama y me dice, niño, ven acá. Cuando yo voy me dice, ayúdame a pararme, que no me puedo parar, yo no sé qué es. Y cuando lo paro, así lo levanto y cosas, vamos saliendo y ahí se desmayó y murió. Me dejó una herencia y es la debilidad emocional. Yo lloro hasta de ver un viejito pidiendo en la calle. Así que le pido perdón a ustedes. Y me preguntaba, ¿por qué mi papá murió? Siendo fuerte, siendo todo. Pero Dios un día me enseñó
que cuando alguien va de viaje, prepara la maleta. Y que cuando la maleta está lista, la persona se va. Mi papá estaba listo para recibir al Señor. Y le doy gracias al Señor que utilizó la desgracia de la muerte de Mariluz para que ellos se salvaran. Mefibosé sufrió una desgracia en su vida, pero al final Dios la usó como bendición. Yo no sé qué tú te preguntas cuando las cosas te van mal, pero dentro de todo eso, el Señor tiene un plan. No permita que tu madre, tu padre, tu hermano sean evangelizados por un extraño. Dale lo que tú tienes, que es el amor de Jesús. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque a tus hijos todas las cosas le vienen a bien. Señor, te rogamos que tú nos permitas aprender, no por malas experiencias nuestras, sino que aprovechemos lo que otros han pasado para nosotros levantar nuestras cabezas y entregarnos por completo a ti. Queremos, Señor, que cuando tú vengas estemos listos. Ayúdanos a hacerlo. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a los hermanos de esta iglesia. Y permítele, Señor, ser una iglesia tan unida donde Satanás no pueda penetrar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios les bendiga.